se comunica con The Real Donald Trump, que es su cuenta oficial personal. Y desde allí ha hecho política estos 4 años. Claro, es muy impresionante y es muy distintivo de una personalidad que, déjenme decirles esto, independientemente de que esta elección termine con la presidencia en manos de los demócratas y de Joe Biden, Donald Trump se ha convertido en uno de los personajes más importantes de la política de los Estados Unidos de los últimos tiempos y seguirá siéndolo, porque además hay otra cosa muy importante que es el empate en el Senado. Es histórico que haya un empate para el Senado, porque lo que habitualmente se espera es que quien maneja la Casa Blanca no maneje el Senado, para que se pueda trabajar de una manera más democrática. Todavía no se sabe qué es lo que va a pasar con el Senado. Volvemos a tener, Celeste, perdón, volvemos a tener, no son las mismas imágenes de ayer, son nuevas manifestaciones en la ciudad de Nueva York, en este mismo momento, es lo que está ocurriendo con diferentes manifestaciones. Tenemos entonces en vivo y en directo, vía Zoom, a Mauricio Zabalza. Él es analista internacional y está en la ciudad de Nueva York. Mauricio, ¿cómo te va? Muy buenas noches desde Buenos Aires. Te saludamos Celeste Muriega y Nacho Bogano desde Crónica HD. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Nacho, querido? Celeste, muy bien, todo lo que decía recién. Perfecto. Están empatando el Senado, un hecho inédito. Y sí, las manifestaciones son, por supuesto, de gente que está pidiendo que se cuenten los votos. La salida del presidente hace un rato no echó ninguna claridad. Dijo, queremos que se cuenten los votos legales y están haciendo fraude. Justamente nombra a todos los estados donde los gobernadores son demócratas, ¿no? Te digo la verdad, poco creíble lo que hace el presidente hoy, realmente. Y la cuestión de legales o no legales se está diciendo porque dice que hay muchos votos que fueron al correo después del 3 de noviembre. También poco probable, porque el correo es una institución muy seria en este país, ¿no? Claro, porque según Trump, él, según el conteo que tenía anteriormente, no da los cálculos como para que Biden esté ganando en este momento. Bueno, para mí, yo estoy diciendo desde hoy que el árbitro es Arizona. Está clarísimo que es Arizona. Pero ¿qué pasa con Arizona? Están haciendo el conteo con Arizona y resulta que hay un organigrama que ya estaba predispuesto desde antes de las elecciones, porque el voto por correo era minúsculo, no existía realmente en una elección, no le hacía mella a los números. Pero 100 millones de votos están haciendo realmente algo importante y sabíamos que no iba a haber justamente presidente el día martes y sabíamos que sí iba a demorar días. Bueno, el voto por correo, por ejemplo, Nevada tiene hasta el 10 de noviembre para entregarlo. ¿Entendieron? Claro. Quiere decir que se están tomando las cosas tranquilamente porque, claro, tienen que sacar cada voto, tienen que agarrar el sobre, contar que el sobre sea legal, que coincida el código de barras, que sea de la persona que se lo mandaron, ver la identidad de la persona y después ingresar ahí los datos justamente a la parte digital. Por supuesto, el voto presencial salió rápido. De hecho, Florida cierra a las 9 de la noche y 9:15 sabíamos quién había ganado, ¿no? Mauricio, ¿cómo estás? Lorena Toso te saluda, ¿cómo te va? Recién estábamos haciendo este raconto de lo que está sucediendo, vos mencionás Nevada, y yo quiero preguntarte, más allá de la tensión que se ve, está viviendo Nueva York por estas horas y otros estados con marchas, quiero preguntarte por Pensilvania, que juega 20 electores para el colegio electoral que podrían definitivamente darle triunfo a Biden. Más que Pensilvania, te diría Georgia, que se acercó muchísimo Biden en el voto por correo. Ahora, claro, no está saliendo justamente, lo están haciendo, como te decía, muy tranquilamente. Lo que pasa es que Pensilvania no dejaba que observaran el lugar de conteo, pero después la encargada electoral puso cámaras para que se pueda ver. A ver, en Argentina eso no existe. Nadie puede entrar a un cuarto oscuro a ver cómo cuentan los votos los fiscales y el presidente de mesa. Bueno, acá sí se está haciendo. Se hizo en Michigan, justamente. Y en Pensilvania como que estaban reticentes porque tenían miedo de que hubiera problema. Pero bueno, finalmente accedieron y lo están mostrando vía internet, ¿no? Mauricio, el clima social en Nueva York, al menos, en Manhattan, ¿cómo está? Lo que pasa es que acá hay muchas organizaciones que ya estaban organizadas con Black Lives Matter desde la época de George Floyd y están pidiendo justamente que se cuenten los votos. Hay distintas aglomeraciones en distintos lugares. Por eso también, y sabiendo que eso iba a pasar, los comerciantes tapiaron todas las vidrieras, ¿no?
Mauricio, te consulto por una cuestión que venimos viendo en estos días y que tiene que ver con algo histórico. Pongamos la hipótesis de que finalmente Joe Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Tenemos a un Donald Trump que no logra ser reelecto, y esto también es histórico, sería el quinto presidente desde el inicio del 1900, por allí. Y por otro lado, un hombre que igualmente se construye como una oposición muy fuerte, porque no va a dejar de ser un hombre fuerte en la política de los Estados Unidos. ¿Cómo se puede vivir esa presidencia de Biden si esto ocurre? A mi entender, si Trump llega a perder, va a ser una cadena noticiosa que se va a llamar Trump TV, seguramente, donde va a estar todo el tiempo fustigando el gobierno y dentro de 4 años se va a querer volver a presentar para hacer el segundo mandato que por la Constitución lo puede hacer, ¿no? Me parece que eso es lo que va a pasar. Claro, ¿no? Ahí está. Ahora, sí, no, perdón. Mauricio, que haya cortado la respuesta, pero es importante, me parece, remarcarlo. Donald Trump puede volver a presentarse. No es que como ya fue una vez presidente, ya no puede volver a hacerlo. Lo que el límite marca que no más de 2 mandatos. Exactamente. Y hay una línea gris que no dice cuándo, ¿no? Entonces, como todos los presidentes son consecutivos, como fue George W. Bush, como fue Obama, como fue el mismo Clinton, todos piensan que realmente son 2 mandatos seguidos, pero no, son 2 mandatos, lo que dice justamente la enmienda 12 de la Constitución, ¿no? Mauricio, ¿cuándo vamos a conocer los resultados oficiales? Yo pensé que era hoy, te voy a ser muy sincero, porque cuando abrió Nevada, inmediatamente pasó a ser la diferencia de 8.000 votos, pasó a ser de 12 a favor de Biden, en un estado que en el 2016 también ganó demócrata y donde, bueno, está Las Vegas, ¿no? Las Vegas definitivamente va a votar demócrata, es la ciudad más grande. Con esta notificación de que van a esperar más votos por correo, que lo van a hacer minuciosamente, vaya a saber. La encargada de la parte electoral de Nevada dijo sábado o domingo. Así que vamos a tener que esperar. Mauricio, Lucrecia te habla. ¿Cuáles son las principales demoras para justamente llegar al conteo final de los votos? ¿Por qué se está demorando tanto? Por lo que estaba contando, están haciéndolo tranquilamente, tienen que abrir sobres. A ver, por empezar tienen que llegar todos los sobres del correo. El correo no llega de un día para otro, a veces tarda un día, a veces tarda 2. Uno cuando paga no sé, la tarjeta de crédito no llega enseguida al lugar. Y después, bueno, como te decía, abrir el sobre, acreditar la identidad y después recién ahí cargar los votos, ¿no? Es un trámite largo. En Nevada decía que podían hacer aproximadamente unos 50.000 por día, pero evidentemente le costó muchísimo más, ¿no? Mauricio, perdón. Perdóname. ¿Puedo hacer una pregunta en relación a esto? ¿Y suele suceder esto de que es tan minucioso el conteo de los votos o es algo particular por esta elección tan reñida? No, suele suceder y pasa siempre. Lo que pasa es que no tiene incidencia la elección. Solamente votan a aquellos militares que están en las bases y gente que por ahí imposibilitada de ir, de asilos de ancianos. No había pasado nunca esto realmente, ¿no? La pandemia abrió un agujero negro que no lo esperaban, pero como te decía, estaba todo previsto. Los que sabíamos cómo era la cuestión del organigrama, sabíamos que se iba a demorar, ¿no? Mauricio Lorena, nuevamente. Quiero detenerme un instante en las presentaciones judiciales que fueron presentadas, valga el juego de palabras, por Donald Trump o por el equipo de los republicanos y rechazadas en diferentes estados. ¿Qué significado tiene este rechazo para lo que será el conteo futuro de los votos en esos estados en particular? Bueno, a ver, presentaron de que querían hacer un conteo en Michigan, en Georgia, en Wisconsin y en Nevada también. Michigan y Georgia lo rechazó. A ver, lo hace justamente la cuestión electoral de cada estado, ¿no? Los otros todavía que están a la espera, seguramente mañana vamos a tener novedades, pero como va todo tranquilamente, yo entiendo que desde afuera se mira raro, ¿no? Se mira raro esta elección. Pero cuando uno ve o vea por televisión a la gente encargada de cada lugar, lo hacen como muy natural, como que esto va a tardar. De hecho, Biden salió a decir, hay que esperar los votos, hay que esperar que se haga el conteo de los votos, incluso también muchos del arco opositor, ¿no? Mauricio, ¿cuáles son los estados o las ciudades donde más tensión social hay? Y Pensilvania, D.C., Washington, D.C. y Nueva York, por supuesto. Una de las cosas... A ver, la tensión social es pedir que se cuenten todos los votos. El presidente quiso parar el conteo de votos. Lo dijo por Twitter un montón de veces. Paren,
de contar los votos, paren de contar los votos. A ver, en una elección es inusitado que un presidente diga paren de contar los votos, ¿no? Sí, también, Mauricio, suena alocado que el presidente diga están haciendo fraude. Casi siempre parecería que quien denuncia fraude es quien no es presidente, quien no tiene todas las armas, digo, claro. Con armas me refiero a, cambio armas por herramientas, FBI, servicio secreto, fiscales, digo, me parece que como... Raro. Claro, es raro que el gobernante diga, me están haciendo fraude. Y no solo raro, Nacho, sino que el correo es estatal. Claro. A ver, esto lo venía planteando mucho antes el presidente, pero me parece que lo planteaba como diciendo, tratando de que la gente no vaya a votar por correo, pensando que por ahí podía estar la vacuna antes del 3 de noviembre. Como no sucedió, antes de arrancar el correo a las 8 de la mañana, la noche anterior, la misma noche de la elección, ya estaba diciendo que había fraude y no se habían abierto las urnas que vinieron por correo, ¿no? Claro, eso le quería preguntar. ¿Tiene que ver el COVID, la cuarentena, bueno, y todo lo que conlleva, que hizo que la economía hoy en día no esté del todo buena como para que la gente no lo vuelva a votar a Trump? Sí, a ver, les voy a decir algo muy claro. Si no hubiera habido lo del coronavirus, Trump gana caminando la elección. La gente estaba con trabajo, obviamente que a muchos no les puede gustar la dialéctica, no les puede gustar las formas, no sé, de emperador que por ahí puede tener, pero lo cierto es que la economía estaba bien y estaba todo muy tranquilo en ese sentido, ¿no? Ahora, me ha sorprendido estos días la bolsa de Wall Street subiendo, todos los días, ¿no? Sí. Mauricio, en ese punto me gustaría señalar que en el haber de Donald Trump hay dos cosas interesantes para analizar. Una es esta, la recuperación de la economía a pesar del COVID, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo. Y otra es el tema de que se trata de un gobierno, el de Donald Trump, que no ha tenido ningún tipo de enfrentamiento bélico, a diferencia de otras historias de presidentes republicanos. Y esto está en el haber de Donald Trump, ¿no? Eso lo manifiesto mucho. Incluso uno se junta con amigos que por ahí votan a Trump y dan razones que son realmente lógicas y entendibles, ¿no? También el tema de los conflictos bélicos hay que entender que le ha sacado dinero a la parte militar justamente por ahí para cubrir otro tipo de áreas, ¿no? También los acuerdos de paz en Medio Oriente, mucha gente está muy contento con eso, que desde afuera eso es imperceptible, no se ve realmente, ¿no? Ahora, Mauricio, el escenario es perdió Trump. Se contaron todos los votos, ya está, perdió Trump. ¿Sale caminando por la puerta Trump o va a empiojar la cancha? Yo creo, en este momento, Trump se encuentra como el muchacho en el barrio, en el picado, dueño de la pelota que se la lleva. Y yo creo que vamos a tener, por un tiempo vamos a tener eso y va a haber seguramente presentaciones judiciales. Pero bueno, como te decía, aparentemente ahora está todo normal. Eso no quiere decir que por ahí en el futuro no aparezcan cosas, ¿no? En el 2016 el Washington Post hizo una minuciosa investigación de cuánto fraude hubo en la última elección y encontró solamente 4 casos y ni siquiera fueron vinculados al orden político, ¿no? Veremos qué pasa ahora. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice fraude? ¿A qué se está refiriendo puntualmente? Bueno, se está refiriendo a votos que por ahí llegaron después del correo y sin embargo los están contando, ¿no? Estamos escuchando ahí en YPD que están sonando las sirenas, ¿no? De la policía de New York. Pensaba que me estaba metiendo preso a mí. A vos no, por favor, Mauricio. Quiero preguntarte sobre algo que a nosotros nos importa, aunque los Estados Unidos no nos miren con esa, ¿cómo decirlo? Con esa importancia que por ahí pensamos que solemos tener en este lado del mundo. La relación, si el presidente es uno u otro, ¿puede ser diferente para la Argentina? ¿Y qué puede significar para el gobierno de Alberto Fernández un triunfo de Joe Biden? Biden fue el vicepresidente de Obama que flexibilizó la cuestión en Cuba. Es lo único que te podría decir. Después, hay que tener en cuenta que el presidente Trump era muy amigo de Mauricio Macri. Realmente no lo sé. Quizás en el futuro van a jugar estas cuestiones de la OEA, de Venezuela. Pero por ahora me parece que la cuestión está puesta en el coronavirus y en las relaciones con China, Rusia y Europa, ¿no? Mauricio, en algún momento de la joven Argentina, cuando empezamos a volver a votar luego del periodo de la dictadura militar, pasaba, ahora creo que ya no ocurre, pero que la gente ponía en el sobre foto de los tres chiflados, una foto de Che Guevara, una feta de salame.
ha pasado... De mortadela. De mortadela. ¿Existe todavía ese sistema de voto de sobre con una boleta dentro? No. Es todo electrónico. No, es electrónico. Es electrónico. Por eso te decía, el voto presencial salió la misma noche. Claro, pero digo, exactamente la misma. y el voto por correo. También, ¿sabes para qué? Para estar tratando de encontrarle una cuestión, una explicación a esto del fraude, ¿no? De decir, bueno, mira, han llegado votos con la papeleta mal completada, con una foto, con algo que no se corresponda. Y tal vez, yo para tratar de entender, Mauricio, esta acusación de fraude o esta denuncia de fraude que intenta practicar Donald Trump. Incluso Bernard Sanders, no, lo dije mal. Bernie Sanders. Que con Jimmy Fallon, hace 15 días, dijo exactamente lo que iba a pasar. Sí, claro. Lo anunció. Rápidamente, como es. Cuando uno se registra para votar, se me apagó la luz, me quedé sin luz. Bueno, no importa, me ven, ¿no? Te escuchamos, no importa. Escuchamos. Perfecto. No, tengo asistencia acá de muy camarógrafos. bien, estás preparado. Estamos preparados, el presupuesto va para todo bien. Cuando uno se registra para votar, uno pone si es demócrata, si es republicano, si es independiente. Entonces se sabía que aproximadamente el 80% del voto por correo era demócrata. Esa era la cuestión. Y se sabía que, por otro lado, el 80% del voto republicano era el voto presencial. Por eso, en la misma noche de la elección, Trump sale y dice, va a haber fraude. Claro. Mauricio, es clarísimo cómo explicás la metodología de la votación, pero aquí hay una cuestión central que tiene que ver con la cantidad de votos previos, la cantidad de votos anticipados que hubo en esta elección, que fue bien especial. Que haya habido prácticamente 100 millones de votos anticipados es lo que también está haciendo que hoy se demore más. Claro, por eso te estoy diciendo, todos esos votos son contados después, no lo presencial del día 3. Entonces, bueno, terrible. A ver, yo me sorprendía, por ejemplo, Donald Trump tiene un nivel de aceptación impresionante, sus mitines son gloriosos, la gente va fanatizada realmente al verlo. Y yo decía, me parece que acá la cosa va por el lado de Biden, ¿no? Me daba la impresión. Pero cuando abrió Nueva York, que mayoritariamente es demócrata, colas de 3, 4 cuadras para ir a votar, lo que llamó la atención, y abrió una semana antes del 3. Claro. ¿No? Ahora, Mauricio, ¿cómo fue el tema durante esta pandemia que todavía seguimos con respecto a la sociedad? ¿La sociedad priorizó el tema económico o el tema salud? Yo creo que es una mezcla. Es una mezcla. Me parece que priorizó las formas también, ¿no? O sea, me da la impresión, porque a ver, yo te voy a decir algo. El coronavirus es un problema mundial, todos lo sabemos, ¿no? Pero cuando salió el audio del 7 de febrero del periodista del New York Times, del Washington Post, perdón, que estuvo en el Watergate, que estaba haciendo un libro sobre Trump, salió un audio de Trump el 7 de febrero diciendo que sabía de la gravedad de este coronavirus. Entonces, se cae todo lo que vino después, la condena a la Organización Mundial de la Salud, se cae todo, y mucha gente tomó nota de esas cuestiones, ¿no? Aparte, por ejemplo, yo estoy en Nueva York y te digo, murió mucha gente acá. Claro, murió mucha gente, ¿no? Yo tengo muchos conocidos que murieron, entonces... no pasó por el lado esta crisis del coronavirus, ¿no? Para mucha gente. Claro, más allá de lo económico, no restó bastante la forma, ¿no? De Donald Trump de manifestarse con respecto al coronavirus. Sumamos a la charla, Mauricio, a Leandro Mongerfeld, analista internacional. Leandro, muy buenas noches. Celeste Muriega, Nacho Gano y todo el equipo de Crónica Central te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Celeste, Nacho, Mauricio? ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias, Mauricio, por atendernos. La primera pregunta con la que me gustaría que intervengas en este intercambio de ideas es: ¿cuán permeable es el votante norteamericano con respecto a lo que se dice fuera de los Estados Unidos de Donald Trump o de Joe Biden? No, creo que particularmente en todos los países, pero más que nada en Estados Unidos, importan más las cuestiones internas. Sí, también la política exterior, pero no tanto la imagen que tienen fuera, porque si no Trump no podría ser presidente, ¿no? Tiene una pésima imagen en todo el mundo, muy por debajo de líderes
de toda orientación, debajo de Xi Jinping, de Putin, de Angela Merkel, de Macron, es decir, es uno de los líderes globales con peor imagen, así que eso no es un indicador, acaba de sacar casi 70 millones de votos, perdió la elección, perdió el voto popular por un 3% aproximadamente, hay 3,5 millones de votos más para Biden que para Trump, pero bueno, sacó el 48% de los votos, ¿no? Así que evidentemente la preocupación del votante norteamericano es mucho más hacia adentro que lo que se dice en los grandes medios de comunicación y también fuera de Estados Unidos. Bueno, sacando Fox, ¿no? Que imagino que sale a hacerle el aguante todo el tiempo, la situación de haber logrado la paz entre el Estado, por lo pronto un acuerdo de paz entre el Estado de Israel y 5 Emiratos, ¿cómo fue tomado por el votante, por el votante norteamericano, no el votante republicano, el votante en general? A ver, hablar de un votante norteamericano es muy difícil, porque nosotros conocemos los votantes, digamos, los votantes progresistas de la costa este y la costa oeste, los sectores más vinculados con una cultura global, más cosmopolita, tenés el votante de las ciudades del interior, tenés el votante urbano, el votante de distintos orígenes étnicos, es decir, hablar de el votante norteamericano es casi imposible, si no, no podemos entender que haya emergido alguien como Trump, que todos hace 4 años decía que no podían ganar y que sacó la otra vez 63 millones de votos y ahora casi 70 millones de votos, ¿no? Claro. Y esa cuestión particular de Oriente Medio, más allá de mis opiniones sobre eso, no creo que haya movido para nada el amperímetro, como ninguna cuestión particular de la política exterior de Estados Unidos incide directamente, salvo que sea involucrar a Estados Unidos en una guerra, ¿no? Que eso tiene un correlato interno, sí, como tuvo, por ejemplo, qué sé yo, la invasión a Irak en el 2003, que polarizó las opiniones, pero no creo que eso mueva el amperímetro. Ahora, teniendo en cuenta que las votaciones no son obligatorias, digo, ¿cuántas personas, no sé si tenés un parámetro, un porcentaje aproximado de cuántas personas decidieron votar y cuántas personas no? Sí, mira, en la elección en general en Estados Unidos hay un montón de mecanismos para desalentar que la gente vote. Generar una elección presidencial ronda el 60%, es una participación muy baja. Comparemos con Argentina, votó el año pasado elección presidencial más del 80% del padrón. No hay un padrón unificado, se calculaba que en esta elección podían votar 240 millones de ciudadanos norteamericanos y se calcula que es una participación récord, entre 150, quizás, decían algunos, puede llegar a 160 millones de votos cuando se terminen de contar. Eso significa un 66%, 2/3 de los votantes, que sería la participación más alta en 120 años, y de esos 150, 160, 100 votaron en forma anticipada. Fíjense que lo que acaba de decir Trump cuando prendió fuego todo en la Casa Blanca recién y dijo no voy a reconocer la derrota, yo gané, salió con los tapones de punta. Tiene 2 lecturas eso, ahora si quieren las hacemos, pero una de las cosas que cuestionó no es determinada situación el fraude, dijo no podemos contar votos que no se hicieran el día de la elección. El 100 millones de votos de 150 a 160, es decir, 2/3 se hicieron antes del día de la elección. Está impugnando todo el sistema electoral de Estados Unidos. Él mismo votó en forma anticipada. Hace 4 años también votaron más de 50 millones de personas en forma anticipada. Lo que acaba de hacer Trump me parece que es romper puentes incluso con el establishment del Partido Republicano. Ustedes mencionaban la cadena Fox. La mayor parte de la prensa liberal está en contra de Trump. La cadena Fox fue una de las... es muy popular, es el medio más popular, ¿sí? Es un medio que estuvo siempre con Trump, pero ahora últimamente está mostrando diferencias. Claro. El primer debate presidencial lo condujo un periodista de Fox y Trump se enojó, dijo fue 2 contra 1, Biden y el moderador contra mí, y en la noche del martes para el miércoles, en tanta tensión, Fox fue la primera cadena que le concedió el estado de Arizona a Joe Biden y Trump, la campaña de Trump se enojó brutalmente contra la cadena. Leandro, Fox. Está rompiendo lanzas. Leandro, recién lo decíamos, recién lo contábamos y por eso quería introducir nuevamente a Mauricio Zabalza, que está desde Nueva York, para contar esto, ¿no? Las internas, cómo sucedió ese episodio de la cadena Fox otorgándole el voto de Arizona a Joe Biden y lo que vino después con respecto a Trump. Perfecto el colega, realmente. Creo que se jugó. Es más, CNN todavía no está dando Arizona. Cuando se sabe que hay una ventaja considerable a favor de Biden, posiblemente sea irreversible, pero no lo está dando CNN como para diferenciarse de Fox. Y te digo una cosa, el hijo del presidente
llamó justamente a la cadena, muy enojado, justamente por qué le estaban haciendo eso, que estaban boicoteando justamente la elección del padre, ¿no? Bueno, acá hay que pensar, tomando esto que decía recién Mauricio, y ver qué pasa con el establishment que se encolumnó atrás de Trump, el establishment del Partido Republicano, qué va a hacer el vicepresidente a partir de ahora, qué van a hacer los senadores, porque me parece que lo que acaba de hacer Trump recién, hace un ratito, en la Casa Blanca, es algo bastante inédito. Tiene dos lecturas, pueden ser complementarias, a ver cómo las podemos interpretar. Una primera lectura que fue una manera muy a lo Trump, muy particular, de conceder la victoria a Biden. Es decir, se veía un Trump que estaba diciendo, bueno, me robaron la elección, me hicieron trampa, yo gané, pero me hicieron trampa, quejándose para justificar lo que estaba diciendo, que es no puede ganar la elección. Es decir, no está dando ninguna prueba concreta, no está explicando cuál va a ser la estrategia, salvo que sus abogados van a pedir recuento de votos y llegar a la Corte Suprema. Pero hoy tuvo 3 reveses judiciales, no logró parar los conteos en 3 estados claves, por lo tanto, ni siquiera se sabe cómo va a ser el camino para llegar a una Corte Suprema que sí es favorable a él. La segunda interpretación, quizás esta a ustedes es una interpretación más crónica, digamos, creo que la mayoría la leyó así, es, bueno, está dispuesto a prender fuego todo y me voy, pero me llevo puesto todo. Es decir, voy a morir con las botas puestas, voy a morir en la mía, quizás para que no desaparezca el trumpismo, es decir, me robaron la elección, este establishment, sí, estas corporaciones de Washington, tuvo un discurso diciendo Wall Street, sí, que hizo los mejores negocios de su vida con Trump, porque le bajó el impuesto a los más ricos, desreguló todo, pero dijo, todos ellos son los aportantes de la campaña de Biden, los grandes medios de comunicación poderosos, las empresas tecnológicas, nosotros somos el partido de los trabajadores. Una retórica, sí, que quizás está pensando en un Trump hacia el 2024 o en una sucesión dentro de su propio grupo familiar, de la corriente trumpista, que es, nosotros nos vamos, pero vamos a dinamitar todo lo que podamos de este sistema político electoral. Y esto es una novedad en Estados Unidos porque no sé cuánta tolerancia va a haber a lo que acaba de hacer Trump en este momento, que en cualquier otra circunstancia histórica derivaría en un juicio por insanía, en un juicio político, en un conflicto que va a haber entre poderes en Estados Unidos en los próximos días, si efectivamente Trump está dispuesto a no conceder la derrota. Porque la otra lectura, la primera sería, bueno, vamos a conocer en las próximas horas que efectivamente en Nevada ahora se dice que Georgia se va a dar vuelta y en Pensilvania, ¿sí?, termina ganando Biden y él seguirá, digamos, quejándose, mandando tweets, pero concederá la victoria a Biden en algunos días y tenemos una transición, digamos, más ordenada. Sería la primera lectura. Ahora, si él está dispuesto a romper todo, ¿qué va a hacer las Fuerzas Armadas? ¿Qué va a hacer el Congreso? ¿Qué va a hacer la bancada republicana? ¿Qué va a hacer Mike Pence? ¿Y qué van a hacer algunos de los jueces de la Corte Suprema? 3 los metió Trump, pero los otros 3 jueces conservadores, ¿sí?, de la Corte Suprema, ¿qué van a hacer ante esta situación inédita en Estados Unidos? Gran signo de pregunta. Mauricio, recién estábamos repasando con Leandro, intentamos, no sé si hacer una radiografía, pero sí hablar del votante norteamericano, y él me decía, es imposible hablar de un solo votante norteamericano, y me permitía hacer una lista. El latino, el afro, la comunidad LGTB, el ambientalista. ¿Quién entendió mejor a esos pequeños estancos o no tan pequeños de votantes norteamericanos, de nuevos votantes norteamericanos? La crisis del coronavirus, porque esto fue una elección Trump y los que estaban en contra de Trump. Y latinos está tan dividido, por ejemplo, los cubanos y los venezolanos votaron a Trump en Florida y le dieron justamente el triunfo en Florida. Para agregar algo, hoy Trump leyó. Cuando lee es una cosa y cuando no lee es otra cosa. Eso es de verdad. Y me da la impresión que el discurso de Trump hoy, un poco a lo que estaba contando el colega, tiene que ver con que Trump arrancó la campaña para dentro de 4 años, mientras que Biden ayer se mostró muy presidenciable. Mauricio, sobre eso mismo que te preguntaba Nacho recién, me voy a quedar con el votante clásico estadounidense. Vos estás en Nueva York y nosotros tenemos la tendencia a mirar a los Estados Unidos creyendo que todos los habitantes de ese país son neoyorquinos. Y la realidad es que no es así. ¿Cómo es el votante medio de los Estados Unidos? ¿Cómo podrías definirlo? Bueno, el votante de Estados Unidos claramente es el votante del centro rural que lo votó a Trump, definitivamente. Las dos costas se sabe que son más liberales, más progresistas y que siempre están votando demócrata. Por eso no hicieron campaña. Nadie vino ni a California ni a New York, nadie vino. Se fueron a los estados donde realmente podían sacar algún voto más, ¿no? Ahora, Mauricio, ¿cómo impactó en el voto el tema de George Floyd?
Bueno, yo te diría, este voto masivo por correo de pronto también es un voto negro, moreno de este país, y ahí sí directamente tiene que ver. A ver, en la elección de Hillary, el moreno no salió a votar, el hispano tampoco. Y las mujeres, muchas votaron por Trump. En esta elección todo cambió en ese sentido, ¿no? Tengo una pregunta para Leandro. Lorena te saluda. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas noches. ¿Qué tal, Lorena? Estaba pensando en algo que le preguntamos a Mauricio y que él desde los Estados Unidos nos respondía muy claramente: no estamos en el radar de ese país, no somos importantes en términos de latinoamericanos o de Argentina propiamente dicho. ¿Cómo lo lees vos desde tu saber, desde tu análisis político al resultado que pueda suceder en las próximas horas en Estados Unidos respecto de la Argentina? Bueno, hay dos formas de leerlo. Si uno piensa en el votante norteamericano, por supuesto no está pensando en la política exterior en general de Estados Unidos, como decía antes, menos que menos en la política de Estados Unidos hacia América Latina. Además, el segundo debate por el tema del positivo de COVID de Trump se suspendió, que además era el debate sobre la política exterior de Estados Unidos. Así que el tema América Latina, salvo por denostar a los inmigrantes y construir el muro en el caso de Trump, y en el caso de Biden por prometer una reforma migratoria que solucione el problema de los más de 11 millones de indocumentados, no estuvo en el debate. Ahora, para Estados Unidos, que pretende seguir siendo la primera potencia a nivel global, una potencia hegemónica a nivel global, necesita que nadie desafíe su poder en América Latina. América Latina es considerada como el patio trasero de Estados Unidos hace 200 años, desde la doctrina Monroe, y en los últimos años está perdiendo presencia, es decir, aparecen otros actores, estamos ante un mundo mucho más multipolar. China se transformó en el principal socio comercial o el segundo socio comercial de casi todos los países de la región, es un gran inversor y ahora se transformó además en un gran prestamista, lo estamos viendo en la Argentina también. Bueno, Estados Unidos, si quiere seguir siendo una potencia global, necesita conservar esa hegemonía en América Latina o en lo que ellos llaman despectivamente su patio trasero. Trump tuvo una política muy agresiva, no solo contra los hispanos por su xenofobia, ¿no? Hay más de 50 millones de habitantes de origen hispano hoy en Estados Unidos. El tema de construir el muro, de las deportaciones masivas, de impedir que la gente de Centroamérica y el Caribe, sobre todo, puedan entrar en Estados Unidos. Es decir, incentivar esa frustración que tienen los trabajadores norteamericanos porque el sueño del ascenso social, ¿sí?, de la movilidad social, el American Dream, que él dice que viene a restaurar, no se puede restaurar. Entonces, en vez de enojarse con los millonarios como Trump, que no pagan impuestos, que desregulan para que los que más tienen cada vez tengan más y los que menos tienen menos, lo que hacen es canalizar esa bronca contra los inmigrantes. Son los inmigrantes que nos vienen a robar el trabajo a nosotros, y esos hombres blancos que tienen ahí un pasado mítico, un Estados Unidos mítico de los años 50, que ven como estas minorías, esta gente que viene de afuera, estas diversidades sexuales, le sacan esa posición, las mujeres, ¿no? Le sacan esa posición de privilegio a los hombres blancos que tenían esa posición hegemónica en Estados Unidos, son los que se referencian con Trump. En el caso de América Latina, además, tuvo una política muy agresiva con Cuba, es decir, revirtió el proceso de distensión que Obama y Biden, sí, que era su vicepresidente, habían tenido con Cuba en los últimos años de su segundo gobierno, que era muy interesante porque el bloqueo contra Cuba, el no reconocer al gobierno de Cuba, era una piedra en el zapato en el vínculo con toda América Latina. La UNASUR, la CELAC, toda la región venía diciéndole a Estados Unidos: tenés que readmitir a Cuba porque Cuba es uno de los 33 países de América Latina y el Caribe. En el caso de Venezuela, ¿no? La agresión contra Venezuela, la amenaza de un golpe de Estado, de una intervención militar, también era un tema muy grave. Es decir, Trump empoderó a muchos sectores militares. Es cierto que no hizo ninguna intervención en el extranjero, a diferencia de casi todos los presidentes norteamericanos de las últimas décadas, pero tenía una política muy injerencista, muy agresiva. Y en el caso de Sudamérica, permitió o impulsó o generó las condiciones para que un líder tan repudiable como Jair Bolsonaro llegara a la presidencia en Brasil, ganara las elecciones hace 2 años. Hoy creo que si pierde Trump, que es lo que va a ocurrir en las próximas horas, creo que vamos hacia un proceso inexorable de triunfo de Biden y de pérdida de Trump. La discusión es cómo se va a ir Trump del poder, si se va a llevar puesto a buena parte del sistema político y a la imagen de Estados Unidos o no, pero el que más va a sentir esa derrota en América Latina es Jair Bolsonaro. Y por el contrario, creo que el gobierno argentino, el gobierno de Alberto Fernández, se puede transformar, en caso de una administración demócrata, en un interlocutor mucho más válido para Estados Unidos, que no quiere quedar pegado a un líder como Jair Bolsonaro, que tiene una pésima imagen, no solo en muchos países de América Latina, sino
en todo el mundo. Hoy creo que Bolsonaro, el gobierno de Bolsonaro, es uno de los principales escollos, de los principales obstáculos para que América Latina retome una senda de cooperación política, de coordinación política, de integración regional, como la supo tener en los 15 años anteriores, aún con gobiernos políticos, política e ideológicamente muy distintas, ¿no? Creo Mauricio, que, así como las elecciones en Bolivia y en Chile cambiaron un poco el aire regional, la derrota de Trump también va a significar que en la región pierdan fuerza los gobiernos de derecha y de ultraderecha. Mauricio, también me gustaría después conocer la opinión de Leandro, pero en este mismo momento, ¿se están escribiendo Xi Jinping y Putin y se mandan emojis de cagándose de risa? Puede ser. O puede ser que no. Este mundo está tan raro, Nacho. Está tan raro, ¿no? Con Boris Johnson en Inglaterra. Realmente no sé quién se está mandando emoji en este momento, ¿no? Yo creo que, Nacho, está buena la pregunta. O sea, si tu adversario geopolítico se empieza a disparar tiros en los pies, y no te queda otra que festejar, te está liberando la cuestión. Aunque vamos a matizar esa respuesta. Estamos en el 2020 en la peor crisis económica desde los años 30. ¿Sí? Hay 93 países que van a terminar el año con caída económica. Se calcula que el PBI mundial global va a caer 4,4% este año. Cayó el comercio internacional 20%. Estamos en una pandemia que no muestra signos de terminar, y si a eso le sumamos que en la principal potencia tenemos una crisis política institucional que puede provocar caída de las bolsas, acentuar esta situación de incertidumbre global, ahí me parece que dejan de descorchar champagne, porque la situación económica en todo el mundo es muy grave y una crisis no resuelta en Estados Unidos genera más incertidumbre y puede generar una situación de más disrupción económica. Leandro, entonces ¿se puede decir que das por perdida la batalla por parte de Donald Trump? No, Donald Trump es absolutamente imprevisible. De hecho, hace una hora y media iba a hablar y yo preguntaba con los especialistas, ¿se va a reconocer la derrota o va a prender fuego todo? Y no lo sabíamos, es decir, es muy imprevisible. Entonces creo que hay que mirar qué va a pasar en las próximas horas. Hay que mirar no solo a Trump, él puede seguir pataleando hasta el día que se vaya, o quizás quiera él que lo vayan a buscar. Es decir, esto ya se viene discutiendo con editoriales en los principales diarios hace algunos meses. Es decir, se le pregunta a generales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos si Trump no se quiere ir, si lo van a ir a escoltar para sacarlo de la Casa Blanca. Atención, sería algo muy inédito. Sí, Lean, a ver, para que lo escuchemos todos, tenemos un tuit de último momento, Tommy. Hace pocos minutos acaba de tuitear Joe Biden, acá lo estamos viendo, dice, mantengan la fe, amigos, mantengan la fe. Hace 20 minutos nada más, este es el tuit que puso Joe Biden, uno de los candidatos a presidente que se está disputando junto a Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos. Leandro Morgenfeld, muchísimas gracias por ayudarnos y por darnos tantísimos detalles para poder entender esta elección. También a Mauricio Zabalza. Antes, una pequeñísima pregunta. Mauricio, ¿hiciste el servicio militar en Argentina? Me salvé. Me tocó el 806, pero ¿sabes cuándo me tocó a mí la revisación? No. Año 82, después de Malvinas. Se salvaba todo el mundo y aparte al Regimiento 7 de La Plata, yo soy el general Belgrano, orgullosamente, era una pandemia, le gritaban de todo a los militares, los mismos que estaban en las colas esperando para la revisación. Porque tuve un compañero de Colima llamado Mauricio Zabalza y digo, bueno, vamos a preguntar por las dudas. Mauricio, muchísimas gracias. Leandro, muchísimas gracias a los dos. Han sido importantísimos para nosotros en esta parte del programa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Año 82 no había nacido, Nachito. Yo tampoco. Entre otras cosas que te perdiste. Recién estábamos yo tampoco. Dale, Stroker, por favor. Me doy algunos lujos. ¿No me crees? Por favor. Me doy algunos lujos, entre ellos cenar con Celeste Muriega todas las noches. Mueran de envidia. Café. Pero escúchame. Hay café por y estábamos hablando que se perdió Maradona en el 86. También Carlos. Me lo perdí, sí. Yo era muy chiquito con Maradona en el 86. ¿No se acuerda? Dale.